Listo. Entonces vamos a ver este ejercicio que está aquí. Este también es típico de pruebas de salida, típico de exámenes, así que, ojo. Ya. ¿Qué nos dice? Calcule la entalpía estándar de la reacción, que es la que tenemos ahí, el carbono en estado sólido más 2 moles de hidrógeno molecular en estado gaseoso produce metano en estado gaseoso. A partir de los siguientes datos. Tenemos la primera ecuación, que tenemos carbono, oxígeno, dióxido de carbono y la entalpía de esa reacción. Tenemos esa segunda reacción, ahora tenemos hidrógeno, oxígeno molecular, agua y la entalpía para esa reacción. Asimismo, en la siguiente ahora tenemos metano, oxígeno, dióxido de carbono y agua y la entalpía para esa reacción. Sí voy a pasar el PDF. Ya. Entonces, ¿de qué tema estamos hablando aquí en este ejercicio? ¿Qué tema es este? Si nos piden calcular la entalpía estándar de la reacción y nos están dando 3 reacciones más. Tenemos que llegar a esa reacción. Ley de Hess, perfecto, ley de Hess. Muy bien, ley de Hess. ¿En qué consiste la ley de Hess? Consiste en que nosotros, bueno, vamos a llegar a esta ecuación general que está aquí, a partir de 2, 3, 4 reacciones que nos lleven a esta reacción que nosotros tengamos aquí arriba. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, tenemos que ver que estas reacciones se eliminen ciertas cosas que nosotros no queremos para llegar a la ecuación que tenemos aquí arriba. Eso que hacer. Bien. Entonces, lo que yo siempre recomiendo para este tipo de ejercicios es que ustedes identifiquen los productos y reactivos que estén interviniendo en la reacción a la que nosotros tenemos que llegar. Por ejemplo, tenemos como primer reactivo el carbono en estado sólido. Es cuando se comparan, exacto, varias ecuaciones. Bien. Ok, entonces, tenemos como primer reactivo el carbono en estado sólido. ¿En qué ecuación nosotros tenemos al carbono en estado sólido? O ecuaciones, porque puede ser que se presente no solamente en una. En la primera. Exacto, En la primera. primera. Muy bien, en la primera. ¿Hay alguna otra? Creo que no, ¿verdad? Solamente está ahí. Bien. Segundo, ¿a quién tenemos? Tenemos al hidrógeno molecular en estado gaseoso. Muy importante el estado. ¿En qué ecuación lo tenemos? En la segunda. En la segunda, perfecto. En la segunda. Solamente, aún no vamos a ver la cantidad de moles, solamente vamos a ver el reactivo, bueno, vamos a ver el compuesto. El compuesto. Ya. Y por último, tenemos al metano en estado gaseoso. ¿En qué ecuación lo tenemos? ¿En qué ecuación En está? la tercera, La tercera. pero Perfecto, en la tercera. Muy bien. Muy bien, listo. Entonces, vamos a partir de la primera ecuación. Quiero que se den cuenta de algo. En la primera ecuación, bueno, el primer reactivo teníamos carbono en estado sólido, que nosotros ya lo identificamos, es en la primera ecuación. ¿Cuántas moles de carbono tenemos en la ecuación a la que nosotros tenemos que llegar? Es decir, en esta. ¿Cuántas moles tenemos? Una. Una, perfecto. Y en la ecuación 1 tenemos solamente una mol de carbono en estado sólido. Es decir, que no tenemos que hacerle nada a esa ecuación, porque está tal cual. Entonces la vamos a escribir nuevamente. Carbono en estado sólido y lo otro. Oxígeno molecular en estado gaseoso produce, ya lo he hecho un ratito, dióxido de carbono en estado gaseoso. ¿Y qué va a pasar con la entalpía? La entalpía se va a mantener. Va a mantenerse la misma porque no estamos haciendo nada en la ecuación. No la hemos alterado de ninguna forma. No la hemos alterado de ninguna forma. Sí, exacto. Tiene que estar balanceado. Ya. Ok, entonces la entalpía se mantiene. Sería menos 393,5 kilojoules. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No hemos hecho nada. Solamente hemos reescrito la misma ecuación, ya que el primer reactivo, que es en estado sólido, lo tenemos en la primera reacción. Ok, listo. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a la siguiente ecuación. Ok, vamos a la siguiente, que es esta que está acá. Listo. ¿Cuál es nuestro siguiente reactivo? Es el hidrógeno molecular,
Pero ¿qué pasa ahora con el hidrógeno? ¿Cuántas moles tenemos? 2. 2. Muy bien, tenemos 2 moles. ¿Y qué pasa con la segunda ecuación? ¿Cuántas moles de hidrógeno tenemos? Solo una. Solo una. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a alterar ahora esta ecuación. Vamos a multiplicar por 2 a toda la ecuación, del lado de los reactivos y del lado de los productos. Y asimismo, si nosotros estamos multiplicando de un lado, tenemos que multiplicar del otro lado, es decir, a la entalpía. También se ve afectada. La vamos a multiplicar por 2. ¿Qué pasaría si el carbono hubiera estado en estado gaseoso o líquido y no como está? Si hubiese estado en otro estado, por ejemplo, si el carbono hubiese estado en estado gaseoso, no hubiésemos tomado la primera ecuación, sino que hubiésemos tomado otra, ya sea que nos hubiesen puesto el carbono, yo qué sé, en la segunda ecuación o en una cuarta ecuación. Pero el estado de agregación es importante. Es importante. Si hubiese estado en otro estado, no podíamos tomar la primera ecuación. ¿Ok? Siempre fíjense en el estado de agregación. Ok, entonces, como les decía, vamos a multiplicar por 2 a toda la ecuación. Sería 2 moles de hidrógeno molecular en estado gaseoso, más, si aquí tenemos un medio y lo multiplicamos por 2, ¿cuánto nos daría? 1, ¿verdad? No. Porque se simplifica. 2 y 2. Se van. Ya, entonces sería O2 en estado gaseoso. Y esto produce 2 moles de agua. Aquí también. Del lado del reactivo y del lado del producto se multiplica. Entonces, agua en estado líquido. Agua en estado líquido. Bien. Y ahora, ¿qué va a pasar con la entalpía? También la vamos a multiplicar por 2. Entonces, ¿cuánto sería? 285,8 por 2. Recuerden, el signo negativo se mantiene. Menos 571. Ok. Menos 571,6. 6 kilojoules. Perfecto. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta con esta segunda ecuación? ¿Qué fue lo que se hizo? Cualquier cosa. No sé, algo que no haya quedado claro. Voy a poner aquí bien. Listo. Bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, vamos con el último. Bueno, en este caso sería el producto. El metano. ¿Cuántas moles de metano tenemos? Una. Una. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el metano? El metano está en el producto, ¿verdad? Pero en esta ecuación, en la tercera, ¿dónde se encuentra el metano? En el En reactivo. el En el reactivo. reactivo. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la ecuación? Invertirlo. Invertirla. Es decir, estos reactivos van a ser ahora productos y estos productos van a ser reactivos. Entonces, vamos a reescribir la ecuación. Sería CO2 en estado gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido. Tampoco multiplicamos por nada porque, bueno, teníamos 1 mol de metano. Entonces, esto produce metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno molecular en estado gaseoso. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la entalpía? ¿Qué va a pasar con la entalpía? Cambio de signo. Cambia de signo. Exacto, cambia de signo. Cada vez que nosotros le demos la vuelta a la ecuación, la entalpía va a cambiar de signo. Entonces, como nosotros la teníamos negativa, ahora va a tomar un valor positivo. 890,4 kilojoules. Listo. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Podría Yo darme, tengo ¿Sí? ¿Vale? Se te cortó. podría darse el caso de que me den las ecuaciones no balanceadas, ¿verdad? Sí, podría ser el caso. una pregunta. Ajá. Con lo que el cambio de gas al líquido, o sea, si ambos no están en el mismo estado, Ujú. no la puedo seleccionar. Exacto, ¿Ya? Y exacto, selecciona la ecuación que se la tenga en el mismo estado. exacto. Ok. Ujú. Exacto.
digamos que, como decía hace rato, que alguien también me preguntó lo mismo, digamos que aquí el metano hubiese estado en estado líquido. Que aquí el metano hubiese estado en estado líquido, entonces nosotros no podíamos trabajar con esta ecuación porque no se encontraba en el mismo estado de agregación que nosotros queremos llegar a esa ecuación. Entonces no podíamos trabajar con eso. Tal vez hubiésemos necesitado otra ecuación que nos tenía que dar el problema, o no sé, me invento que el metano hubiese estado en la primera ecuación, ahí sí en estado gaseoso. Entonces en ese caso hubiésemos trabajado con la primera ecuación. Siempre, por eso, como les decía, así como en el ejercicio anterior es importante los estados de agregación, en estos ejercicios de ley de Hess también son importantes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Aún no hemos terminado el ejercicio por si acaso. Aún no lo hemos terminado, porque nos piden calcular la entalpía estándar de la reacción. O sea, está que saca. Bien, entonces, el siguiente paso es verificar que nosotros hayamos hecho bien, o sea, ya sea multiplicando por algún factor las ecuaciones o cambiando de signo. Y cómo nos damos cuenta de eso es que tenemos que hacer una sumatoria de las reacciones. Una sumatoria de las reacciones. Es decir, vamos a sumar carbono, bueno, es como un sistema de ecuaciones. Eso más bien. Entonces, vamos a darnos cuenta que van a haber cosas que se van a eliminar. Por ejemplo, los oxígenos moleculares. Nos damos cuenta que tenemos en esta ecuación oxígeno molecular y en esta ecuación también. Es decir, tendríamos 2 oxígenos moleculares en los reactivos. Y también tenemos 2 moles de oxígeno molecular en el producto. Es decir, si como esto está en el reactivo y estas 2 moles en el producto, se van a simplificar. Chao, se fue y se fue. Se eliminaron los oxígenos moleculares. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua en esta segunda ecuación está en los productos. En esta está en los reactivos y tenemos la misma cantidad de moles, así que se van a simplificar. ¿Qué más? El dióxido de carbono está aquí en el reactivo y por acá está en el producto, así que se elimina. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar la ecuación que teníamos al inicio. Carbono en estado sólido más 2 moles. Recuerden que poner todo lo que se encuentra en el reactivo primero y por posterior el producto. 2 moles de hidrógeno molecular y esto produce metano, CH4, en estado gaseoso. Listo. Ahora sí, tenemos nuestra ecuación. Lo que nos queda es calcular ese, ¿qué es lo que nos decía aquí? La entalpía estándar de la reacción. ¿Y cómo la calculamos? Sumando las entalpías de las reacciones con las que hemos ido trabajando. Entonces sería menos 393,5 menos 571,6 más 890,4. Y esto está en kilojoules. Bien, por lo tanto, ¿cuánto es esa entalpía? ¿Cuánto sería? Menos 74.7. Menos 74,7. ¿Ok? Kilojoules. Perfecto. Entonces, esta sería la respuesta para este ejercicio que está aquí. Estos ejercicios de ley de Hess, bueno, en este caso lo hice lento, o sea, lo hice paso a paso para que lo vieran así fácil. Igual ya cuando le cogen la práctica y todo, mientras uno más practique, entonces más rápido puede resolver estos ejercicios que están aquí. Pero con el tip que yo les di al inicio, que reconozcan cuáles son los reactivos, cuáles son los productos de la ecuación a la que ustedes quieren llegar, entonces creo que así es una forma más sencilla para no perderse. Puede existir la posibilidad de que cuando llegue a la ecuación final, algunos de los elementos compuestos que no se requiere que formen parte no se pueden simplificar. No puede existir la posibilidad. Todo lo que tú no necesites se tiene que simplificar. Si es que te das cuenta que algo no se simplifica es porque no has, ya sea multiplicado por algún factor alguna ecuación o no invertiste la ecuación. Pero todo lo que tú no necesites se tiene que eliminar. Eso sí, obligatorio. Se tiene que eliminar. Porque ya sería otra ecuación, ya sería otra reacción. Entonces no es con la que tú quieres trabajar. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
También cabe la posibilidad de que una de las ecuaciones no esté balanceada. Sí, puede ocurrir, pero como les digo, bueno, la verdad es que con estos ejercicios de ley de Hess, sí les dan balanceadas las ecuaciones que intervienen. O sea, estas tres sí deberían estar balanceadas. Pero igual, nunca está de más revisarlo. Porque sí ha pasado que tal vez en alguna tarea que no les den balanceado. Así que, si no están seguros, igual pueden revisarlo. Pueden revisar antes de resolver. ¿Ok? Entonces, ninguna otra pregunta para irnos con el siguiente ejercicio. Pasaré la grabación. Sí, sí la voy a pasar. Pero eso sí, me tienen que esperar porque luego voy a salir, así que tal vez más tarde. Vale, yo les paso cuando ya esté listo. El documento sí se los voy a pasar enseguida, pero la grabación quizás eso sí demore. Ya, entonces vamos con el siguiente. Vamos con este acá. Este creo que era de una tarea. ¿Alguno de ustedes? No sé. No sé si yo lo busqué. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver. Dice lo siguiente. En condiciones de volumen constante, el calor de combustión de la glucosa, C6H12O6, es de 15.57 kilojoules sobre gramos. Una muestra de 3.500 gramos de glucosa se quemó en una bomba calorimétrica. La temperatura del calorímetro se incrementó de 20.94 a 24,72 grados centígrados. Literal A. ¿Cuál es la capacidad calorífica total del calorímetro? Bien, piénsenlo unos 2-3 minutos y más o menos dense una idea de lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces vayan anotando los datos, vean de qué tema es esto y qué se puede aplicar. Miren que esto de capacidad calorífica, que nosotros ya lo trabajamos en el primer ejercicio, ¿ok? Entonces ya más o menos recuerden eso. Puedes pasarlo, pero quizás quede para la siguiente ayudantía, porque aquí ya puse los que voy a hacer hoy. Ya no sé si alcancemos, porque llevamos por el 4 y son 8, son las 6, así que no sé si alcancemos. Pero igual lo puedes pasar. Ok, entonces 3 minutos, ¿ok? Para que ustedes lo lean y si tienen alguna idea la pueden escribir por ahí por el chat. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 7, creo. Se supone que hasta las 7. Pero no sé si la terminé antes, porque como les decía, tengo que salir. Pero bueno, esperemos que sí, se pueda. Bien, entonces 3 minutos.
Bien, ¿cómo van? ¿Ya calcularon el literal A? Confirmen, ¿cuánto les da? O nada, no tienen idea de cómo hacerlo. Por ahí, a ver, dice, a ver, capacidad calorífica es igual, calor, masa por temperatura, se utilizaría masa, calor específico delta T. A ver, vamos a ver. ¿Alguien ya llegó a alguna respuesta? La puede poner ahí en el chat, si es que ya la hizo. Pero es parecido a la que hicimos en el primer ejercicio. A ver, literal A. Nos piden capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Bien. Entonces, capacidad calorífica, como yo les mencionaba, las unidades son kilojoule sobre grados centígrados. Esas son las unidades de capacidad calorífica. Ok, ahí dijeron un resultado, 1,17. Vamos a ver si es que da eso. Ok, entonces, capacidad calorífica, voy a poner por aquí, capacidad calorífica, en este caso, vamos a trabajarlo con lo que es kilojoules, porque aquí nos están dando que el calor de combustión está en kilojoules sobre gramos. ¿Ok? Entonces vamos a trabajarlo con kilojoule y la temperatura, como está en grados centígrados, dividido para grados centígrados. Bien, entonces, vamos a calcular. Capacidad calorífica es igual a el calor de combustión de la glucosa, que es ese que está ahí, 15,57 kilojoule sobre gramos. Y sería necesario llevar estos gramos a moles. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Cri, cri. Sería no porque ya está en gramos y también está dando la masa en gramos. Exacto, muy Y se bien. Es puede decir, simplificar ahí. exacto, muy bien, se van a simplificar. Si hubiese aquí estado dividido para moles, ahí sí, estos gramos teníamos que pasarlos a moles. Exacto, muy bien. Entonces esto sería multiplicado por 3,500 gramos. Entonces aquí, gramos con gramos se van a simplificar. Por eso es que no es necesario, bueno, no debíamos pasarlo a moles. Bueno, y aquí dividido para para el delta T. El delta T sería temperatura final que se incrementó, entonces aquí sería 24,72 menos 20,94. 94 y eso está en grados centígrados. Bien, entonces, ¿cuánto nos da la capacidad calorífica? ¿Cuánto nos da? A ver, 14,42. Ok, listo. Entonces, capacidad calorífica, 14,42 kilojoule sobre grados centígrados. Bien, entonces esa sería la respuesta para el literal A. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a ese literal? Yo tengo una, y la fórmula que dije sobre Q, ¿qué significaba Q? Q es, Q, Q es calor. es Esto es, calor. ajá, calor. Entonces, lo que es C ya vendría a ser la capacidad calorífica Exacto. y es muy diferente. Por eso no se utilizaba esa fórmula. Sí, Ya, exacto. gracias. Listo. Ok, déjenme ver algo que estaban diciendo aquí en el chat. Me sale en miles. Tal vez aquí pusiste 3.500. Puede ser por eso también, pero es 3,5. Puede ser por eso. Yo pienso que puede ser por eso. Pero de ahí, sí, porque también lo hice y sí me da lo mismo. 14,42. Sí, es por eso. Listo. Ok, ahora veamos el literal B.
El literal B dice, si el tamaño de la muestra de glucosa hubiera sido exactamente el doble, ¿cuál habría sido el cambio de temperatura del calorímetro? A ver, también para que lo piensen. 3 minutos. Piénsenlo. ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Cómo calcularían ese cambio de temperatura? Ahora nos piden el delta T. Vamos, 3 minutos. Ok, ya tengo algunas respuestas y vamos a verificar entonces esos resultados. Bien, entonces vamos a ver el literal B. El literal B nos pide ese delta T. Ok, entonces, ¿cuál era el cambio que estaba pasando aquí? Es que nos estaban diciendo que ahora la muestra de glucosa, es decir, esa masa, es el doble. O sea, tenemos ese 3.5 por 2. ¿Sí? Lo pueden hacer directamente, también no hay ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar con ese calor de combustión? ¿El calor de combustión va a ser el mismo? ¿La capacidad calorífica va a ser la misma? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Los que pusieron los resultados también deberían responder, porque si lo calcularon, porque no sé si utilizaron lo mismo o cambiaron, o lo volvieron a calcular. A ver, no importa si se equivocan, no pasa nada, en serio. Yo creo, quizás la capacidad calorífica varía porque también depende de la masa, Ya, según yo. Y entonces tendríamos que volver a sacarlo y de ahí luego se despeja lo que es de la ecuación. ya. Bueno, el calor de combustión es el mismo porque tenemos el mismo compuesto que es la glucosa y la capacidad calorífica se mantiene, es la misma, porque nos están diciendo que tenemos un volumen constante. Cada vez que nos digan volumen constante o presión constante, vamos a mantenerla igual, o sea, vamos a mantenerla constante, no va a cambiar. Así que no había que cambiar lo que es la capacidad calorífica ni ese calor de combustión.
¿Ok? A menos de que nos hubiesen dicho que no se mantenía constante, ahí sí, teníamos que volver a calcularlo, pero en este caso no. Así que solamente teníamos que hacer un despeje. Entonces, nosotros ya teníamos, bueno, aquí ven que es capacidad calorífica por el calor de combustión, creo que sí, calor de combustión por la masa, dividido para ese delta T. Como ese delta T es el que tenemos que buscar, entonces sería delta T es igual al calor de combustión, que es el mismo, 15,57 kilojoule sobre gramo, por la masa, que ahora es el doble, 3,5 por 2, esto está en gramos, y dividido ahora para lo que es la capacidad calorífica que nosotros ya hallamos en el literal anterior, que es 14,42 kilojoule sobre grado centígrado. Bien, entonces, delta T, ¿cuánto nos da? Creo que sí estaba bien lo que habían dicho por ahí. 7,56, perfecto. 7,56 grados centígrados. Bien, entonces ese sería ese cambio, ese sería el nuevo cambio de temperatura. Listo, entonces eso era lo que les mencionaba. Como decía, volumen constante, si hubiese dicho presión constante, también se hubiese mantenido lo que es calor específico y la capacidad calorífica. Entonces, ¿alguna pregunta? Una pregunta, ¿cuál dijo que era la que no se debía, bueno, por la condición de que es constante, algo así? Ya, eso sería, déjame ver, no es el de aquí, la capacidad calorífica. Porque el calor de combustión sí se va a mantener igual, porque es del mismo compuesto. A ver, dice, también se podría deducir que la capacidad calórica no cambia porque es una propiedad intensiva. Exacto, eso también. Ajá, es que la capacidad calorífica es una propiedad intensiva. Muy bien, exacto. Es una propiedad intensiva. Entonces, por eso es que no cambia. Bueno, o sea, se mantiene igual. Ok, listo. ¿Por qué no se usa la ecuación calor es igual a MS? Es que tú no tienes aquí calor específico de la glucosa, no te lo están dando. Tampoco te están dando el calor de la reacción, sino que te piden calcular capacidad calorífica. Entonces, capacidad calorífica es ese calor de combustión multiplicado por la masa dividido para el cambio de temperatura. O aquí puede ser en lugar de masa, puede ser moles. Ya depende en qué unidades se encuentre lo que es el calor de combustión. Ok. ¿Podría escribir la fórmula? Claro. A ver. Voy a escribir por acá. A ver, entonces capacidad calorífica es igual a ese calor de combustión. Lo voy a escribir como delta H, ok, ese es calor de combustión. Delta H multiplicado, lo voy a poner aquí por la masa, dividido para el cambio de temperatura. ¿Ya? Pero si aquí me está multiplicando por masa, quiere decir que este delta H tiene como unidades kilojoule o joule o kilocalorías dividido para gramos. ¿Ok? Esas son las unidades que deben estar ahí. En cambio, si ustedes van a multiplicar por lo que es moles, quiere decir que ese calor de combustión debe estar en
kilojoule o kilocalorías o calorías o joule dividido para moles. Esa es la única diferencia. Delta H por moles, y moles se calcula como masa dividido para masa molar. Esto dividido para delta T. Yep. Entonces aquí las unidades de esto, que voy a poner kilojoule sobre mol. Pero aquí ya saben que esto puede cambiar, ya sea en joule, kilocaloría, caloría y eso. Ok, entonces ya mismo se corta de nuevo en menos de un minuto, así que ahí se vuelven a unir para resolver los ejercicios restantes, que ya sería la última parte de la ayudantía de hoy. Ok. Entonces, hasta mientras, hasta que se corta, les voy a poner este ejercicio que está aquí, que ese fue uno que me enviaron algunos, así que vamos a resolverlo. Vamos a ver cómo se resolvía. Pueden irlo leyendo, tomándole foto, no sé. Si tienen alguna duda, también pueden escribirlo.